Buenos días, mi nombre es Marta Mejía y junto con mis compañeros del Grupo 5 hablaremos sobre la estructura de los principales regímenes democráticos. Este es un tema fundamental para entender cómo funcionan los distintos sistemas políticos del mundo. Sabemos que la democracia es un sistema de gobierno donde el poder reside en el pueblo, pero no en todos los países se aplica de la misma manera. Dependiendo de la distribución del poder y la relación entre los órganos del Estado, encontraremos diferentes regímenes democráticos, como la monarquía parlamentaria, el régimen presidencialista, el parlamentarismo, entre otros. Para empezar desde la base es importante comprender qué es la democracia. Por eso le doy la palabra a mi compañera María Joana, quien nos explicará este concepto. Esta palabra proviene del griego el poder del pueblo. Siendo así, la democracia es un sistema político basado en cuatro aspectos muy importantes. El primero, la soberanía popular, que es el reconocimiento de la autoridad por parte del pueblo. La segunda, la separación de poderes, que en el caso de Colombia en el poder legislativo, judicial y ejecutivo. El tercero, el respeto por los derechos fundamentales, tales como es la vida. El cuarto, la participación ciudadana, muchas veces a través del voto. Sin embargo, hay que tener en cuenta que la forma en la que se implementa este sistema varía según el contexto histórico, cultural y político, por lo cual a lo largo de la historia se han originado diversos regímenes democráticos. Además, un punto que no se puede dejar de lado es que en el sistema democrático las decisiones son tomadas por los ciudadanos mediante el voto. Todo lo anteriormente mencionado, con todo esto se puede afirmar que la democracia es una forma de organización social y política. A continuación daré unos ejemplos de democracia. En primer lugar, están los clubes deportivos, en segundo, las votaciones de asociaciones barriales, también las votaciones en los juicios por jurados y asimismo las votaciones en centros de estudiantes, tales como la personería en un colegio, algunas representaciones en las universidades y también las votaciones en asambleas populares y por último una votación que podemos observar en cada momento de nuestro entorno y que tal vez estamos un poco más familiarizados, es la votación para elegir el gobierno, ya sea de un país, se elige el presidente, de una región se elige el gobernador o de una ciudad que se elige el alcalde, que también se hace mediante un voto de los ciudadanos. Y todo esto para garantizar en conjunto el bienestar y el cumplimiento de todos los derechos fundamentales dentro de nuestro territorio. Siendo así sigue mi compañera Paola Cristina Jaramillo. Bueno, tenemos que la monarquía parlamentaria es un sistema de gobierno en el que la jefatura del Estado recae en el rey o monarca, cuyo cargo suele ser vitalicio y hereditario, pero las funciones legislativas y ejecutivas son desempeñadas por un parlamento y un gobierno que son electos, es decir, que el rey se encuentra sometido a la autoridad del poder legislativo, o sea, el parlamento, y tiene un rol más simbólico y ceremonial que político. La monarquía parlamentaria es una forma de monarquía constitucional, pues los poderes y funciones del monarca están sometidos y contemplados y limitados también pues en la ley constitucional. La diferencia entre las monarquías absolutas y autoritarias es que en el rey pues se concentraba todo el poder político. Tenemos también que el monarca desempeña funciones puramente, pues como hablábamos, simbólicas y representativas, que no inciden en el funcionamiento del poder político del Estado y tampoco detentan el poder ejecutivo. El que queda a cargo es un primer ministro o presidente de gobierno que es elegido en el seno del Parlamento. Tenemos entonces que el poder legislativo lo ejerce el Parlamento, que a su vez es elegido por el voto popular, y este elige el primer ministro que ejerce el poder ejecutivo. Tenemos también pues que esta es un régimen democrático que está basado en una constitución donde el monarca es reconocido como su primer, pues como un símbolo de unidad. También tenemos unos ejemplos actuales de monarquía como son España, Reino Unido, Suecia, Países Bajos, Bélgica, Dinamarca. Bueno, tenemos que como tal la mayoría de las democracias europeas y occidentales pues son monarquías parlamentarias. A pesar pues de todo eso, el rey goza de algunos privilegios pues debido a su monarquía.
régimen híbrido, semipresidencial y semiparlamentario. Tenemos que el régimen híbrido es un sistema político que no se clasifica como una democracia plena, pero tampoco como una dictadura. Este más bien es un sistema político que se clasifica como una democracia, bueno, mezcla más bien una democracia y un autoritarismo. Esta categoría se usa para definir regímenes que no están clasificados como democracias plenas, pero tampoco como dictaduras. Es más bien la definición muy amplia y muy controvertida, pues es una definición muy nueva. Vemos que se llama más bien una democracia iliberal, o sea, esto se da para definir donde los sistemas pues son mixtos, estos son países que están más bien en un estado como de transición, donde son dictaduras democratizadas, o sea, donde siempre existen ciertas formas que tiene la democracia, pero pueden cambiar en cualquier momento y están contempladas dentro de las normas que rigen este tipo de democracia. Tenemos que el régimen semiparlamentario, por ejemplo, es el que el presidente tiene sus funciones limitadas, mientras que el primer ministro lidera el gobierno y es responsable ante el parlamento. Es muy parecido a lo que hablábamos en el anterior tema del régimen monárquico. Y tenemos el régimen semipresidencial, donde existe un presidente con poder real y un primer ministro que responde al parlamento. El presidente pues suele encargarse de la política exterior y de la defensa. Pues tenemos que sus características son pues que son jefes de estado, jefes de gobierno y responsables ante el parlamento. Bueno, le damos la palabra al compañero Eliezer Jordán Mosquera. El régimen parlamentario es un sistema de gobierno en el cual el poder ejecutivo emana del poder legislativo. En este modelo, el jefe de gobierno, generalmente un primer ministro, es elegido por el parlamento y depende de su confianza para mantenerse en el cargo. Si el Parlamento pierde la confianza en el primer ministro, este debe renunciar o convocar a nuevas elecciones. En un régimen parlamentario, el jefe de Estado, presidente o monarca, dependiendo del país, tiene un rol más simbólico y ceremonial, mientras que en el poder real recae en el primer ministro y el gabinete. Este sistema se utiliza en países como Reino Unido, Canadá y Alemania, aunque cada país tiene sus particularidades. El sistema se basa en la colaboración y la responsabilidad mutua. Este régimen parlamentario tiene algunas características. El régimen parlamentario tiene varias características que lo distinguen de otros sistemas de gobierno. Primero, relación entre el ejecutivo y el legislativo. El poder ejecutivo depende directamente del Parlamento para su legitimidad. El jefe del gobierno, primer ministro, es elegido por los miembros del Parlamento. Mantener su apoyo para seguir en el cargo. Segundo, el jefe de Estado y jefe de gobierno separados. En muchos sistemas parlamentarios, el jefe de Estado, un monarca o presidente ceremonial, tiene un rol representativo y simbólico, mientras que el jefe de gobierno, el primer ministro, tiene el poder ejecutivo real. Esto es una diferencia clave con el régimen presidencial, donde ambos roles suelen estar concentrados en una sola figura. Tercero, confianza del Parlamento. El gobierno está formado por el primer ministro,
quien debe contar con la confianza del Parlamento para mantenerse en el poder. Si el Parlamento vota en contra del gobierno, por ejemplo, mediante una moción de censura, el primer ministro y su gabinete deben renunciar. Flexibilidad en la duración del mandato. A diferencia de los sistemas presidenciales, donde el presidente tiene un mandato fijo, en los regímenes parlamentarios no hay un periodo fijo para el primer ministro. Este puede ser reemplazado si pierde el apoyo del Parlamento, lo que da mayor flexibilidad al sistema. El Parlamento elige al primer ministro. El Parlamento es el encargado de elegir el primer ministro, quien genera y es líder del partido, que tiene la mayoría en la Cámara Legislativa o una coalición del partido. Les voy a exponer lo que es el régimen directorial. Es una forma de gobierno en la cual una colegiatura de varias personas ejercen conjuntamente la facultad y funciones de jefe de Estado y en algunos casos jefe de gobierno. Esto puede incluir estructura de gobierno, cómo está conformada, cómo está organizada, dirección, los roles, la responsabilidad de los directores y consejos, procedimiento de toma de decisiones, métodos, procesos utilizados por los directores para tomar decisiones importantes, normas políticas, las reglas y políticas que los directores deben seguir para garantizar una gestión eficaz, supervisión y control, los mecanismos para supervisar y controlar las actividades de la organización para asegurar que se cumplan los objetivos y se mantenga la integridad. Vamos a hablar sobre el régimen presidencial y su separación estricta de poderes. Tenemos que devolvernos en el tiempo, desde su origen. Se origina en los Estados Unidos de América, en el siglo XVIII, donde hay una serie de acontecimientos claves para esta época, las cuales nos marcaron el régimen presidencial. Uno de ellos fue la Constitución de los Estados Unidos, la cual fue firmada en 1787. La Constitución nos estableció un sistema de gobierno federal con un presidente como jefe de Estado y de gobierno. El segundo evento fue la elección de George Washington en 1789. Washington fue elegido como el primer presidente de los Estados Unidos, estableciendo el presente para el régimen presidencial. En Colombia este régimen presidencial se adoptó en 1886. Fue adoptado bajo la Constitución Política de este mismo año, 1886, que nos define régimen presidencial, que el presidente es el jefe de Estado y de gobierno, elegido por el pueblo. En este régimen tenemos una característica clave, que es la separación de poderes, que son tres. Empezamos con el Ejecutivo, que su función principal es ejecutar las leyes y dirigir la administración pública. Representa al Estado y comanda nuestras fuerzas militares. Seguimos con el Ejecutivo, crea y deroga las leyes y sus integrantes son elegidos por el pueblo. Seguimos con el sistema judicial, es el encargado de interpretar, aplicar las leyes para resolver conflictos y disputas entre individuos, el cual toma decisiones de forma imparcial, enmarcadas en el imperio de la ley, sin considerar factores políticos o personales. Continuamos con la compañera Lady Carolina López. Muchas gracias, compañeros. Ahora vamos a hablar sobre las características de cada régimen, donde tenemos como primero la monarquía parlamentaria, donde esta es una mezcla entre parlamento y la monarquía, donde su jefe de Estado es el monarca, pero este solo cumple funciones ceremoniales. Tenemos también el régimen semiparlamentario y semipresidencial, donde también es una mezcla entre parlamento y la presidencia, pero en este caso el presidente es el que tiene más poder que el parlamento.
También tenemos el régimen parlamentario. El gobierno responde a este parlamento y el jefe de Estado solo tiene funciones ceremoniales, muy parecidos al de la monarquía. Tenemos el directorial. El poder lo ejerce un directorio que es puesto por el parlamento y este directorio le debe responder al parlamento. Y tenemos el régimen presidencial, donde el jefe de Estado es elegido por votación popular, convirtiéndose en presidente. Este tiene amplio poder ejecutivo, pero el Congreso es el que tiene el poder legislativo. Espero que les haya quedado claro. Ahora le doy paso a mi compañera Yolanda López para que continuemos hablando de estos diferentes temas. Les voy a hablar de las ventajas y desventajas de los regímenes democráticos. Bueno, los regímenes democráticos son sistemas del Estado donde se le emana el poder al pueblo. Esto se ejerce a través de mecanismos de participación, bien sea directa o indirecta, como es el sufragio, que es el derecho al voto. Estos regímenes presentan ventajas y desventajas según su implementación y el contexto sociopolítico donde se implementan. Entre ellas encontramos la participación ciudadana, donde se le da el derecho, se le da la libertad al ciudadano de escoger a sus representantes, a elegir y a ser elegidos de acuerdo con lo que es el sufragio, que es el derecho al voto. También la protección de derechos y de las libertades, donde se garantizan los derechos fundamentales de la libre expresión de prensa. También la rendición de cuentas. Los gobernantes están sujetos a un escrutinio público. En muchos casos, los gobernantes pueden estar removidos de sus cargos mediante funciones en procesos legales, dependiendo si no son aptos, si no llevan a cabo e incumplen sus funciones. También el equilibrio de poderes, esto se fomenta la separación del control mutuo sobre los poderes ejecutivos, legislativo y judicial, también evitando la concentración en un solo poder. Entonces lo que podemos ver de todo esto es que estas son algunas de las ventajas que podemos encontrar en los regímenes democráticos. También podemos ver que las desventajas que nos pueden dar los regímenes es la lentitud muchas veces de los procesos y se da muchas veces cuando están en crisis. Entonces esto acarrearía la lentitud de muchos procesos de democráticos, serían desventajas. También podemos ver el riesgo del populismo, ¿no? Podemos ver que líderes se aprovechan de muchas veces del electorado como tal, ofreciendo soluciones simples y derivando muchas veces opresión sobre minorías. También la desigualdad de representación, la corrupción y la falta de transparencia, dependencia de una sociedad, de una ciudadanía informada, costos elevados de las instituciones, en muchas instituciones democráticas. Se suben los costos, hay sobrecostos en muchas instituciones, observándose muchas veces la corrupción. En estos regímenes democráticos podemos ver que son valorados también por su capacidad de respetar los derechos humanos y garantizar la participación ciudadana. Régimen semipresidencial. Ventajas. Ofrece una vía intermedia que permite el voto popular. En comparación con el presidencialismo, se hace un enorme contrapeso al Ejecutivo que queda totalmente impedido de realizar maniobras que le otorguen el poder total. Defiende mucho el equilibrio democrático. Desventajas. La facilidad con la que un parlamento dividido alcanza un estado de conflicto y estancamiento. El funcionamiento de la República puede entorpecer y alargar los procesos del Ejecutivo. Monarquía parlamentaria. Ventajas. Es considerada una de las formas de gobierno más estables. Reduce los niveles de división pública en un país. La mayoría de ellas gobierna desde un enfoque centrista. Es posible eliminar los niveles de corrupción con los límites de la monarquía. Desventajas. La monarquía puede exigir que los menores sirvan como jefes de Estado. Es difícil detener los poderes de la monarquía. No hay garantía de competencia proveniente del liderazgo. Pueden decidir eliminar todos los controles y equilibrios. Régimen semiparlamentario. Ventajas. Equilibrio de poderes, gobernabilidad y estabilidad, responsabilidad dual, prevención de bloqueos institucionales. Desventajas. Confusión de roles y competencias, conflictos entre poderes ejecutivos,
complejidad del sistema político, riesgo de inestabilidad política. Régimen directorial, ventajas, la relación inmediata entre el pueblo y el gobierno, la responsabilidad por sus puntos de vista, la falta de anonimato y la nota personal. Elimina la necesidad de partidos políticos intermediarios. Desventajas, dependencia de la asamblea. Las personas en relación a las dependencias no pueden votar de manera libre. Régimen parlamentario. Ventajas, mayor consenso en las decisiones. Se considera mala práctica y el trabajo en equipo. Mayor capacidad de respuesta frente a una crisis de gobierno. Mayor representación del conjunto social en la medida que las decisiones deben consensuarse. Desventajas, separación de poderes atenuada ante el Ejecutivo y el Legislativo. Excesiva vinculación del Poder Ejecutivo con el partido político mayoritario. Su forma más estable termina siendo el bipartidismo. Régimen presidencial de los Estados Unidos. Ventajas. El presidente es elegido directamente por el pueblo. Establece la presidencia y la legislatura como dos estructuras paralelas. El presidente puede ejecutar cambios rápidamente. Desventajas. Mayor riesgo de autoritarismo. Menor representación de la sociedad. Mayor polarización política. Muy buenas tardes, vamos a hablar sobre la evolución histórica de los regímenes democráticos. Comenzamos con la antigüedad, con los grandes pilares que nos dejaron la antigua Grecia y la antigua Roma en sus sistemas de participación. Ellos incluyen las asambleas, el sorteo a cargos públicos y el senado y los tribunos. Ya pasamos a la Edad Media, ya donde se desarrolla una monarquía parlamentaria, la cual da inicios en Inglaterra. Ya para el siglo XVIII tenemos dos grandes acontecimientos muy relevantes, que fue la Revolución Francesa, fue un movimiento político-social en Francia, el cual tumba la monarquía y asienta la democracia y el respeto a los derechos humanos. También tenemos la firma y declaración de la independencia de los Estados Unidos de Norteamérica. Ya tenemos que en el siglo XIX, uno de los primeros movimientos políticos fue el movimiento liberal. Este movimiento fue impulsado por intelectuales y políticos de la época, impulsan también el voto, y en el siglo XX ya contamos con el sistema semipresidencial y semiparlamentario. Por último, en el siglo XXI tenemos la creciente influencia de la globalización para fortalecer la democracia y mejorar la participación ciudadana. Como podemos observar desde el inicio hasta el fin, todos en busca de unos pueblos libres con grandes democracias y respeto hacia los derechos humanos. Le damos paso a la compañera Marta Cecilia. La democracia enfrenta desafíos sin precedentes. La globalización, la polarización política, el cambio climático, el populismo ponen a prueba su estabilidad y legitimidad. Sin embargo, sigue siendo el mejor sistema para garantizar derechos y libertades. Para fortalecerla es fundamental adaptarnos a nuevos tiempos mediante instituciones sólidas, educación cívica, regulación de la desinformación y políticas sostenibles. La democracia no es solo responsabilidad del gobierno, sino de todos nosotros. Cada ciudadano tiene un papel en su defensa y mejora. Con compromiso y participación activa podemos construir sociedades más justas, equitativas, resilientes, porque la democracia no es un destino, sino un camino que debemos recorrer y protegerla cada día.